el título de la conferencia es bien significativo, ¿verdad? Educación y convivencia social, aspiración para un entorno seguro. A lo que yo quiero referirme hoy es un poco cómo hacemos para transformar esa aspiración en una realidad. Porque plantear aspiraciones es relativamente sencillo. Volverla realidad, no tanto. Esa es la tarea verdaderamente desafiante, ¿verdad? Entonces, es un poco el cuento de que el cascabel del gato es la solución perfecta, pero ¿quién se lo pone y cómo? Entonces, déjenme abrir un poco el panorama de cómo la educación, creo, nos acerca a transformar esa aspiración en realidad. Ante todo, es bastante preocupante en todos los ámbitos y especialmente el de los propios educadores. Cuando pensamos que la educación contemporánea enfrenta muchos y graves problemas que a veces parecen exceder nuestra propia capacidad como educadores e instituciones educativas para comprenderlos y darles una respuesta formativa. En el orden social mundial, problemas de exclusión, de inequidades cada vez más marcadas, sobre todo en nuestro continente, América Latina, que tiene ese dudoso posición o dudoso lugar en el ranking de ser el continente más inequitativo del mundo, problemas de desocupación y pobreza, de crimen organizado, de adicciones que degradan la dignidad y las capacidades personales, discriminaciones múltiples y violencias en las comunidades y las familias, con frecuencia entre quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Pero en el orden escolar también hay problemas que nos preocupan. Autoridades y expertos expresan constantemente su inquietud por una gama de situaciones que creen de gravedad en aumento y que obstaculizan la convivencia en los centros escolares. No, esperen, yo no estoy haciendo esto tan bien. Desde acá, esos problemas escolares, desde dificultades de relacionamiento que afectan el clima institucional y el rendimiento académico, donde podemos citar desde el desinterés estudiantil frente a la oferta de educación formal o la falta de comunicación entre profesores y estudiantes, o el divorcio entre la cultura escolar y las culturas juveniles, que son en alguna medida todas estas situaciones motores de exclusión educativa, es decir, del alejamiento de niños y jóvenes de las aulas, hasta actos decididamente violentos, discriminación, acosos, ataques entre estudiantes, vandalismos contra la institución, agresiones desde el exterior por el crimen organizado, así como también la perduración de ciertos comportamientos arbitrarios y autoritarios de los propios docentes o administradores de los centros de estudiantados. O sea, hay problemas que son desde, podríamos llamar, situaciones o agresiones violentas a otros que llegan al límite de lo delictivo. Frente a estos dramas humanos, la sociedad que vivimos hoy, la sociedad del nuevo capitalismo, o sociedad del conocimiento, o sociedad del consumo, y sus medios masivos, tienden a promover conductas individualistas y competitivas, con escasa preocupación por impulsar proyectos colectivos que le den a la vida humana una dirección y un sentido solidario. Sin embargo, ahora sí, creo que de ninguna manera estamos a la deriva, ni ética, ni política, ni educativamente. No carecemos de un asidero y de un horizonte. Al contrario, contamos con una propuesta socializadora muy potente que tiene un vasto alcance y que al mismo tiempo tiene una gran concreción, porque abarca a la especie humana completa y a cada uno de sus miembros.
y es la propuesta del enfoque de derechos humanos y de la educación en derechos humanos, que son una plataforma internacional ética, crítica y política, con esto quiero decir filosófica y propositiva, que nos pueden guiar a impulsar estrategias y proyectos colectivos que le den a la vida humana dirección y sentido solidario en una sociedad que a veces parece haberlo perdido. La educación en derechos humanos nos advierte y a la vez nos distancia de un par de alternativas extremas que han sido abiertas por las profundas transformaciones de la sociedad contemporánea. Por un lado, la que les mencionaba antes, la opción individualista y competitiva del nuevo capitalismo, que nos tienta con una autonomía asocial, tanto en el orden de la información, de la producción y del consumo globalizado, pero por el otro lado, igualmente peligrosa, la opción regresiva y autoritaria de atrincherarnos en las tradiciones locales o tribales, que es la que nos proponen distintas formas de fundamentalismos. Por eso la cita inicial con que los recibí, aunque no me voy a detener en ella, la cita de Alain Touraine, la importancia de la construcción del sujeto, de ese esfuerzo por ser actor o agente frente a estas grandes fuerzas en pugna, ¿verdad? La de los dueños del cambio económico por el otro lado y la de los dictadores comunitarios o fundamentalistas por el otro. La propuesta del enfoque de derechos, no, esperen que no estoy encontrándole, no, ahora sí, no, acá, el enfoque de derechos y la propuesta de la educación en derechos creo que nos brindan herramientas para comprender y posicionarnos frente a los desafíos de la vida social y que nos ayudan a construir lo que sea necesario para enfrentar esos problemas. Y antes de avanzar, déjenme subrayar muy rápidamente que cuando yo digo educación en derechos humanos, no digo exclusivamente enseñar los derechos humanos, ¿verdad? Y digo educar en derechos como un paradigma ético universal para regir nuestra vida cotidiana, no solamente en el caso de los agentes del Estado, que son quienes tienen una responsabilidad jurídica por la defensa de los derechos humanos, sino para regir la vida de todas las personas, y tanto su vida pública como su vida privada, un paradigma para regir toda nuestra existencia. Bueno, frente a estos desafíos que nos representan la inseguridad y el ejercicio de la violencia, que irrumpen desde la sociedad en ese espacio escolar que antes era altamente idealizado y que un poco se mantenía al margen de las hecatombes sociales, hoy tenemos que en las mismas escuelas se producen gran cantidad de actos de violencia. Y para empezar debemos conceptualizar esos actos de violencia, cualquiera sea su origen o su severidad, como violaciones de derechos humanos, porque siempre lo son, de algunos actores educativos contra otros. Por eso, siempre tienen que ser identificados y denunciados, pero sobre todo tienen que ser prevenidos. Y este es un problema que debe ser abordado con enfoque de derechos para erradicar prejuicios, estereotipos, hipótesis exageradas, percepciones subjetivas sin base y propuestas represivas de mano dura. Estas últimas son peligrosas, no solamente porque la investigación demuestra que son ineficaces, sino porque toleran la violación de derechos en nombre de un presunto orden o una paz
que están definidos de manera unilateral por quienes ejercen posiciones de poder. El planteo tiene que ser otro. A ver si ahora sí. La evidencia cotidiana de expresiones de violencia en la sociedad y en la escuela es un fenómeno complejo y multicausal. Pero si lo vemos en clave de derechos, yo sostengo que tras las violencias subyace un nudo problemático profundo, que es del que estoy conversando hoy. Un nudo problemático que está dado por las angustias, tensiones y conflictos no resueltos en las relaciones entre personas y colectivos sociales, en un mundo crecientemente globalizado, incierto, diverso y desigual, al que a menudo no comprendemos ni sentimos que podamos manejar. En otras palabras, un desafío crítico que tenemos por delante es aquel que un famoso documento internacional de 1996 de UNESCO, el informe de Lors, identificó de una manera muy simple y muy precisa como uno de los grandes fines de la educación: aprender a vivir juntos, o en otras palabras, aprender a convivir. Y esta es precisamente una de las grandes metas de la educación en derechos: aprender a vivir juntos, pero en libertad, igualdad y equidad, justicia, solidaridad, respeto a las diferencias, en fin, aprender a vivir juntos con la dignidad que nos caracteriza como seres humanos. ¿Cómo puede la educación en derechos humanos contribuir a enseñarnos a vivir juntos? Precisamente porque por sus bases, la educación en derechos humanos se reconoce cada vez más en el orden internacional como una modalidad de formación integral de sujeto de derechos y como una estrategia de intervención y acción social preventiva y restaurativa. El enfoque de derechos y de la educación en derechos permite un diagnóstico adecuado de los problemas que afligen a nuestras sociedades y a nuestras escuelas, desechando percepciones arbitrarias o prejuiciosas y conceptualizándolos en claves de derechos. Y sobre esa base nos permite proyectar un trabajo educativo ético, crítico y transformador y conducirlo con coherencia. La perspectiva de derechos nos ayuda a posicionar a la educación frente a la violencia escolar y a comprenderla mejor. Partamos de que el sistema educativo no puede proponerse una meta reactiva como combatir la violencia. Esa es una fuerza propia de fuerzas policiales y operadores judiciales, no de maestros. Lo que la escuela debe proponerse es construir y sostener condiciones que aseguren la buena convivencia y el aprendizaje seguro, que son partes de su función formativa. Es decir, esa es una meta propositiva y formativa. Pero, seamos claros también, tampoco puede invisibilizar o negar la violencia. Las expresiones de violencia escolar son disrupciones del proceso de formación, que si no se contienen, lo único que están poniendo en evidencia es la incapacidad de la escuela para negociar o transformar constructivamente los conflictos que ocurren a diario en su espacio y entre sus actores. Okay. Además, no es correcto concebir a la violencia como un fenómeno único y uniforme, porque en realidad lo que tenemos frente a nosotros, tanto en la sociedad como en el ámbito escolar, es una amplia gama de situaciones y conductas distintas. Por eso es mucho más preciso pensarla en plural: violencias. Las causas de las violencias tampoco son uniformes, porque varían mucho según la ubicación, el contexto social y la naturaleza de cada centro educativo. Pero más allá de las muchas particularidades, un experto latinoamericano, el uruguayo Ernesto Rodríguez, nos dice
que más allá de particularidades hay un problema subyacente común, que es la vigencia generalizada de una cultura de la violencia, que lleva a que prácticamente todos los conflictos, hasta los más acotados e irrelevantes, se solucionen por vías violentas. Es esta actitud con la que se encaran las relaciones interpersonales la que hay que deconstruir y transformar desde la educación, pero siempre a partir de entender sus complejidades y sin caer en simplificaciones falsas ni en estereotipos estigmatizadores, porque los dos son inefectivos. ¿Cómo avanzamos hacia deconstruir la cultura de la violencia? Creo que la EDH, la Educación en Derechos Humanos, tiene que hacer un trabajo intenso en distintos frentes o ámbitos educativos. Y quiero referirme de una manera rápida y panorámica a dos de ellos de crucial importancia. Un frente es el trabajo pedagógico, definitivamente, los contenidos que se enseñan y la metodología de enseñanza, lo que técnicamente los educadores llamamos la dimensión del currículo educativo. Pero hay otro frente u otro ámbito igualmente importante, el de la gestión educativa, que alude al funcionamiento y administración de las instituciones escolares. Para el trabajo educativo, el objetivo fundamental es uno: aprender y enseñar a vivir juntos como sujeto de derechos. Y para la gestión educativa, el objetivo central es aplicar políticas de seguridad y convivencia escolar con enfoque de derechos. Déjenme pasar al primero, al del trabajo pedagógico. Les decía, lo repito a menudo, que la educación en derechos es un trabajo a la vez crítico, ético y político, que está situado en contextos muy reales y concretos, pero que siempre está orientado a la construcción de contextos deseables. Ahora, para hacer realidad esos fines tan multidimensionales, en cualquier nivel o modalidad educativa en que nos encontremos, la EDH tiene que avanzar por tres caminos paralelos, que son iguales en importancia, que podemos llamarlos componentes o categorías de contenidos, que ya los mencionó desde su presentación el señor director ejecutivo del instituto. Tiene que avanzar en la enseñanza, aprendizaje de información y conocimiento sobre los derechos humanos, lo que podríamos llamar el componente cognitivo. A la par, en formación de valores y actitudes coherentes con los derechos humanos, el componente axiológico o ético. Y también juntos en el desarrollo de destrezas o competencias para la acción en defensa de los derechos humanos, lo que suele llamarse el componente pragmático u operacional. Los tres componentes son igualmente importantes y necesarios, y como los pies de un trípode, solo juntos pueden crear y sostener en los educandos prácticas de conducta ética, crítica y transformadora, como ya lo reconoció desde 1993 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, que fue la que lanzó las primeras grandes líneas de conceptualización de la educación en derechos humanos. 2 décadas de trabajo y experiencia de educación en derechos humanos en nuestro continente y en el mundo, particularmente desde la experiencia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, nos demuestran que educar eficazmente en derechos humanos nos impone movilizar el intelecto, los sentimientos y la voluntad de las personas, tanto educadores como educandos, para defender los derechos humanos propios y de los demás, sin excepciones, ¿verdad? La educación en derechos humanos, entonces, es un trabajo de cabeza, corazón y manos, si ustedes quieren. Una labor integral, así como integrales somos los seres humanos. Veamos rápidamente, en el caso que nos ocupa, el trabajo de aprender a vivir juntos,
A ver, ¿qué hay en materia de información y conocimientos que nos ayude a avanzar hacia eso? En el ámbito de la información y los conocimientos, la EDH nos enseña a comprender conceptos, historias, normas, instituciones de derecho y de democracia. Porque si no tuviéramos esos conocimientos, o quien no los tenga, estará a la deriva y será presa fácil de la arbitrariedad o de la manipulación de los poderosos. No será un ciudadano pleno. En el campo que nos ocupa, por ejemplo, ahí les he punteado solo algunos elementos de información y conocimientos que tenemos que trabajar. ¿Qué es ser y vivir entre sujetos de derechos? ¿Qué es vivir en un Estado de derecho, democrático y respetuoso de los derechos humanos? ¿Cuáles son los orígenes y las múltiples manifestaciones de la cultura de la violencia entre naciones, grupos humanos e individuos? ¿Cuáles son las implicaciones y las consecuencias profundas y dolorosas para las sociedades y las personas? ¿Qué experiencias y lecciones nos ofrece la historia al respecto? ¿Qué esfuerzos hay en la comunidad internacional por fortalecer la alternativa a la violencia, que es el diálogo y la negociación, ¿verdad? La historia, normas e instituciones de cooperación. También les agregué que no hay que quedarse solo en el terreno de la información a nivel internacional, hay que realmente apuntar a aterrizar en el aquí y ahora de docentes y estudiantes. Las historias, normas e instituciones nacionales que ofrecen protección de derechos frente a la violencia. Y por supuesto ayuda y profundamente conocer investigaciones sobre los factores asociados a la violencia, los que la promueven y los que la disminuyen, para saber cómo manejarnos. ¿Qué hay en el campo de los valores y actitudes para aprender a vivir juntos? En general, en cuanto a valores, la educación en derechos defiende y promueve los que son de naturaleza universal y que sustentan la dignidad de la persona. Y son los que están enunciados en todos los instrumentos de derechos humanos, desde la Declaración Universal en adelante. El respeto a la vida y la integridad física y psicológica, la identidad, la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la no discriminación, el respeto a los demás también como sujetos de derechos. Son esenciales porque lo que aprendemos a valorar y lo que nos predispone emocionalmente a actuar es en última instancia lo que guía nuestras conductas diarias, presentes y futuras, en cualquier momento y lugar. En este campo del que estamos hablando, por ejemplo, resulta esencial enseñar valores y predisponer a actuar por el respeto a la vida y la integridad personal y psicológica de las personas. El ejercicio de la libertad de la mano del ejercicio de la responsabilidad, porque si somos libres para adoptar nuestras propias decisiones, también tenemos que ser capaces de responder por ellas y por sus consecuencias. El respeto y la valoración de los otros y las otras, pero más todavía que el respeto, el cuidado activo por el otro y la otra, rechazar la indiferencia egoísta y comprometerse para evitar el recurso a la violencia, no consentir, no promover, no justificar. Hay investigación importante realizada que ha mostrado que tal vez uno de los roles más decisivos o para incrementar o para disminuir la violencia es el rol de esa tercer parte en la relación que no es ni el agresor ni el agredido, ni el victimario ni la víctima, es el testigo, lo que en inglés se llama el bystander. Es una figura determinante para propiciar o detener las violencias. Los compañeros que en un pleito en el recreo de la escuela instigan a los dos que se están peleando a seguir haciéndolo, o a la inversa, el que con la voz de la razón y la sensatez
llama a interrumpir eso porque no tiene sentido, porque es una agresión, porque es doloroso, porque molesta a todos. Entonces, eso del cuidado activo del otro y de la otra implica en buena medida apelar a la conciencia y a la responsabilidad de los testigos, porque una violación de derechos nos involucra a todos. ¿Y qué pasa en el campo de las destrezas, competencias o capacidades para la acción? Bueno, ahí la educación en derechos busca desarrollar una variedad de capacidades cuyo dominio hace posible intervenir con autonomía y eficacia en las dinámicas ciudadanas para ejercer y defender derechos. En el fondo son las destrezas y las capacidades las que hacen a los sujetos agentes o actores, los que les permiten tomar en sus manos el ejercicio de su vida y de sus responsabilidades. Este componente de contenidos de la EDH suele ser menos comprendido y menos trabajado. Se piensa menos en formar en destrezas y capacidades para la acción en defensa de los derechos humanos. Tal vez sea producto de una resistente visión enciclopedista que solemos tener en educación. Puede ser un sesgo teorizante o abstracto cuando se habla o cuando se plantean los derechos humanos. No sé, puede ser producto de una mirada predominantemente jurídica de los derechos humanos o una dificultad para entender y aplicar los derechos humanos como pautas de vida cotidiana. Y porque en este componente se piensa menos, yo quiero detenerme un poquitito más, porque creo que se trata de desarrollar un instrumental que es empoderante, que es habilitador para las personas. ¿Cómo enseñar a convivir entre sujetos diferentes y a la vez iguales en dignidad y derechos? ¿Qué destrezas se requieren? ¿Cómo se desarrollan y se ponen en práctica? Empecemos por una, y acá sigo, quiero citar tres que son de gran valor crítico. La primera, enseñar la comprensión. Acá sigo el planteo de un famoso autor francés, Edgar Morin, en un libro muy conocido, creo yo, no sé, pero tal vez poco aplicado. Es originariamente del 99, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Un objetivo, enseñar la comprensión. Y Morin señala que cree que una de las paradojas de la mundialización es que mientras cada vez hay más interdependencia entre personas y naciones y hay un desarrollo cada vez mayor de las posibilidades técnicas de información y comunicación, la incomprensión sigue siendo generalizada. Porque después de todo, la comprensión no la ofrecen los instrumentos tecnológicos, ni siquiera la práctica per se de la comunicación nos garantiza la comprensión. La comprensión es producto de una capacidad humana para extraer sentido de lo que nos rodea, que se adquiere y se cultiva. Y de ella depende nuestra posibilidad de desarrollarnos como personas. Morin señala 2 formas de comprensión. La comprensión intelectual es un proceso cognitivo, ¿verdad?, que significa aprender algo en conjunto, aquello de comprendere, aprender o aprender algo en su conjunto. El todo y las partes, lo múltiple y lo individual. Es decir, se trata de que los sujetos entiendan qué son lo que tienen que conocer como objeto de conocimiento y le apliquen todos los medios disponibles para conocerlo. Pero luego hay otra dimensión, como ustedes entenderán, igualmente importante, la comprensión humana, que excede la cognición porque exige además una movilización emocional. Se trata de lograr un conocimiento de sujeto a sujeto, porque las personas no son un objeto de conocimiento, son sujetos y como tales, para conocerlos tenemos que identificarnos con ellos por lo que nos es común, nuestra común humanidad. La comprensión humana siempre tiene que pasar por un proceso de identificación.
Y Morin propone dos vías para enseñar a luchar contra la incomprensión o enseñar la comprensión. Por un lado, enseñar qué obstáculos la entorpecen, que son muy concretos, muy específicos, y también enseñar las capacidades que las facilitan. Entre los obstáculos los hay externos, como las barreras que afectan el proceso de comunicación, los ruidos o la interferencia que existe en todo proceso de información, las ambigüedades y polisemias propias del lenguaje natural, las disparidades entre los estilos comunicativos y las fórmulas de cortesía que manejan los distintos interlocutores, diferencias de idioma, de visión del mundo y de valores entre hablantes de distintas culturas. Pero también hay obstáculos internos que surgen de las actitudes de cada uno hacia los hechos de la realidad o hacia personas o grupos. Solo los menciono, ustedes podrán poner muchísimos ejemplos: prejuicios y estereotipos, indiferencia, hostilidad, egocentrismo, etnocentrismo y otras muy variadas fobias y discriminaciones. El reto docente es ayudar a los educandos a ganar conciencia y práctica en identificar esos obstáculos a la comprensión y darles estrategias para evitarlos o reducir su impacto. Y a la par, trabajar con desarrollar las capacidades que facilitan la comprensión. Yo quisiera detenerme más, pero va a ser demasiado largo. Si quieren, volvemos después de ello al final. Pero fundamentalmente hay varias capacidades que hay que trabajar y profundamente. Una es la ética de la comprensión. Es decir, comprender es un valor en sí mismo. Y es trabajar una ética porque tiene que ser desinteresada y sin esperar que sea recíproca. Comprender aún la incomprensión, aunque sea extrema. Discriminaciones, odio, fanatismo, violencias. Y enfrentarla con argumentos en lugar de condenarla de antemano de forma absoluta e irremediable. Otra es cultivar la conciencia de la complejidad humana. Es un prerequisito para comprender. Somos seres muy complejos en el cual conviven en cada uno de nosotros cualidades, emociones, actitudes y motivaciones muy distintas y que a veces están en conflicto. Y acá Morin tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice que las historias de vida reales, no literarias, nos enseñan que hasta los criminales más crueles se transforman y que tenemos que aprender a no reducir a un ser a la mínima parte de sí ni al peor fragmento de su pasado. A la par de eso también cultivar la empatía, que es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro. A diferencia de la simpatía, no es algo que surge espontáneamente, un impulso, una atracción espontánea, no racional. La empatía es un esfuerzo deliberado, consciente, para tratar de ponernos, como se dice comúnmente, en los zapatos del otro. Cómo se camina dentro de sus zapatos. Y nos obliga a dejar la posición cómoda de juzgar desde afuera o desde lejos. Para eso también tenemos que cultivar el autoexamen crítico, es decir, ser capaz de hacer introspección y autocrítica, tomar distancia de nosotros mismos y tomar distancia de nuestro propio egocentrismo, conocer nuestras debilidades y equivocaciones para comprender las de los demás, bajarnos del pedestal del juez y poner en evidencia que la comprensión es una necesidad mutua. Y otro valor es el de la tolerancia, que se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias, lo cual no quiere decir necesariamente aceptarlas o comulgar con ellas, pero sí respetarlas, opiniones y costumbres distintas, siempre y cuando no violen derechos humanos, ¿verdad? Porque se acepta el pluralismo.
Es un umbral, un punto de partida para después seguir elaborando el vínculo con el otro diferente. Junto con el aprender la comprensión, otra competencia crítica en la cual la educación en derechos tiene bastante experiencia es enseñar a asumir y manejar los conflictos constructivamente. Las tensiones y los conflictos ocurren a diario. Y si es así, entonces, ¿por qué no enseñamos a manejarlos? A veces no ocurre porque en educación solemos satanizar el conflicto, ¿verdad? Es parte de esos temas difíciles que los docentes preferimos evitar porque tiene aristas espinosas, porque pone en cuestionamiento visiones bien articuladas de la realidad. Y entonces nos incomoda un poco manejarlos. Y lo importante no es el conflicto en sí, que se da en todos los órdenes de la realidad, en todos los órdenes de la existencia, sino cómo se maneja el conflicto, si ustedes quieren, cómo se gestiona o cómo se negocia. Porque, seamos sinceros, frente al conflicto los caminos se bifurcan, solo hay dos opciones. ¿Cómo los resolvemos? O con el uso de la razón o con la fuerza, o empleando el diálogo o a los balazos, que es decir, con la violencia. Enseñar estrategias para negociar conflictos previene la violencia. Si las personas pueden usar el camino racional, se desalienta el uso del camino violento, porque el empoderamiento que cada uno tenga de sí mismo o que dé a los demás siempre es habilitante, nos da herramientas para actuar. Otra, y en esta ya voy a solo citar tres, no, perdón, ¿cómo era? No. Me faltaba esta. La tercera capacidad crítica, fortalecer variadas competencias lingüísticas y comunicativas. Esto puede parecer muy simple, pero les aseguro que de simple no tiene nada. En el proceso de aprender a ser y vivir entre sujetos y en democracias, el lenguaje juega un papel clave. El lenguaje es natural, es producto de nuestra capacidad de simbolización y a través de él aprendemos la realidad objetiva, construimos visiones del mundo, expresamos nuestra subjetividad y apelamos a otro para abrir vías de comunicación intersubjetiva. Pero la eficacia con que se realicen las funciones del lenguaje depende en realidad del dominio que tengamos de él. Los aprendizajes que exige el ejercicio pleno de los derechos humanos, se ven favorecidos por el desarrollo que las personas alcancemos de nuestras competencias lingüísticas y comunicativas. Solo a manera de ejemplo, están las competencias básicas, que, ojo, hay que entender como fundamentales, ¿verdad? No básicas como simples o sencillas. Escuchar, expresarse, leer y escribir comprensivamente. Entre ellas son especialmente importantes las competencias alfabéticas o letradas, el leer y escribir, porque nos permiten acceder al medio escrito, que es el principal vehículo de transmisión y reservorio de la cultura de la humanidad, y así potenciar nuestro desarrollo cognitivo, aumentar nuestras oportunidades y también nos permiten enfrentar las desigualdades de origen socioeconómico. Así que son muy importantes. Entre esas competencias hay una variedad de destrezas, algunas particulares y focalizadas que forman parte de otras capacidades más amplias, como construir discursos, investigar, argumentar, deliberar. Allí le puse algunos ejemplos nomás. Aprender a adoptar perspectivas diferentes, aprender a justificar y a demostrar, a argumentar y fundamentar, a juzgar la validez de los argumentos propios y de otros, a mediar,
a construir y proponer alternativas, a negociar posiciones, en fin, ahí están citadas. Ninguna de ellas se adquiere espontáneamente, son producto del aprendizaje sistemático, de la enseñanza sistemática. Y si se ponen a pensar en cualquiera de ellas, enseguida les vendrán a la mente cuán importantes son para poder avanzar en la solución o negociación de situaciones conflictivas. Bueno, hasta aquí entonces un poco un panorama a vuelo de pájaro de tareas que hay que hacer desde el trabajo pedagógico. Pero les decía que hay otra dimensión que es la que está dada por la gestión educativa, porque cuando hablamos de derechos humanos y educación, no tenemos que pensar solo en los contenidos explícitos de enseñanza, el currículum. Otra dimensión central por considerar es los derechos humanos en la educación. ¿Qué significa esto? Que se deben respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y se deben practicar los derechos como reglas de interacción y convivencia dentro del sistema, más allá de los contenidos que se enseñen. Los derechos tienen que ser vigentes, respetados, vivirse, respirarse en la vida cotidiana. Esta perspectiva se suele llamar también educación basada en los derechos humanos. En el mundo anglosajón usan mucho esa expresión, Human Rights Based Education. Y se trata de concebir a todos los actores del proceso educativo como sujetos dignos y titulares de derechos y respetarles esa condición en todo momento y asegurar que los principios y valores de derechos humanos y democracia permeen la cotidianidad del mundo educativo. Otra vez, decirlo es muy sencillo, pero hacerlo realidad no lo es. El enfoque de derechos tiene que estar en el denso entramado de acciones y relaciones que acontecen en los espacios y niveles del sistema educativo. Y esto nos implica pensar en las aulas, los centros escolares, las comunidades, las dependencias técnico-administrativas que atienden todo el territorio, la administración central, los estamentos políticos que rigen el sistema. Todos los espacios y todas las funciones y actores tienen que regirse por una visión de derechos. Hay distintos ámbitos donde podemos ver esto, pero yo me quiero centrar solo en el de la gestión institucional. Es decir, ¿qué quiere decir eso? La gestión institucional significa la manera de gobernar y administrar las instituciones del sistema, especialmente los centros escolares. Es la gestión institucional la que mantiene el sistema en operación, determina los vínculos entre los actores y crea el clima general de trabajo diario. Y aquí, introducir la educación en derechos actúa como un gran catalizador. Se trata de que sepamos usar los derechos humanos para observar la realidad, auscultarla y evaluar las prácticas de todos los días. En todos los lugares, momentos y actividades escolares. Y no piensen solamente en el aula, también los corredores, los patios, los baños. Durante las clases sí, pero también durante los recreos, los refrigerios, los momentos de deportes o las actividades sociales. Y ver todas las relaciones de los estudiantes con los docentes, pero también con el personal de servicio del centro, entre los estudiantes y de las autoridades y docentes con los padres y madres de familia. En la gestión institucional hay dos aspectos que se vinculan muy íntimamente a nuestro tema: la convivencia y la seguridad escolar. Una gestión institucional que se base en los derechos humanos se va a reflejar en la existencia de políticas y procedimientos que, por ejemplo, promuevan y aseguren la convivencia pacífica y cooperativa en la escuela y sus alrededores. Es decir, la zona, cuando se entra, la entrada, la salida de la escuela, el espacio adjunto, que garanticen escuelas seguras
y prevengan expresiones de violencia que amenacen en cualquier momento a la comunidad educativa y que contemplen, sí, sanciones y reparaciones pertinentes y proporcionales si ocurren expresiones de violencia. Estos lineamientos, políticas y procedimientos deben además ser claros, explícitos, justos, consultados con todos los miembros de la comunidad educativa, ampliamente conocidos y aplicados consistentemente. ¿Qué significa tener políticas escolares pertinentes con enfoque de derechos humanos? Lo que les dije antes, pero ¿cómo se materializan? En nuestro continente hay un par de ejemplos muy pertinentes que vienen creciendo y que, donde han sido evaluados, demuestran ser muy efectivos. Por ejemplo, la construcción, la elaboración de códigos, reglamentos o políticas de convivencia, que generalmente regulan las manifestaciones menos agudas de las discriminaciones o las violencias escolares, las que antes solíamos llamar faltas de disciplina o incivilidades. Y también, para los casos más serios, protocolos de seguridad, que generalmente se elaboran para enfrentar situaciones de violencia más grave que están en el límite o entran directamente en el terreno del delito. En cualquiera de sus países, si ustedes investigan un poquito, el instituto lo hizo en un informe de investigación que se llamaba Educación en Derechos Humanos, Informe Interamericano de la EDH, van a encontrar que en todos los países existe alguna variante de este tipo de documentos. Tanto los códigos y los reglamentos internos construidos participativamente como los protocolos de seguridad que ya se enfrentan a problemas más serios. Por ejemplo, en Costa Rica, les pongo solo el ejemplo concreto porque son los que conozco más mano a mano, hay 4 separados para primaria y secundaria que tienen que ver con cómo se maneja, cómo los docentes y los directivos tienen que manejarse frente a la violencia física, psicológica y sexual, cómo se manejan frente a situaciones de acoso, matonismo, bullying o ciberbullying, frente al uso y tráfico de drogas y frente a la aportación y uso de armas. Ahora, ¿qué implica decir que hay enfoque de derechos en estas políticas de convivencia y seguridad? Implica varios principios importantes. Primero, que dan liderazgo a las autoridades educativas, porque las diseñan las autoridades educativas. No son medidas reactivas que actúan frente a las presiones de los medios, no dejan que los medios dicten la agenda de la convivencia escolar y también impiden que las percepciones subjetivas clamen por medidas irracionales. Después, permiten la participación de miembros de la comunidad educativa en su elaboración, lo cual los involucra también en su cumplimiento. Garantizan una aplicación justa y consistente con respeto a las normas del debido proceso. Consideran distintos actores y a cada autor le asignan las responsabilidades propias de su función social. Esto es importante. No ponen a los educadores en roles que corresponden al personal policial, porque los educadores no son policías, ni tampoco ponen a los policías en rol de educadores. Esto parecerá una simpleza, pero les sorprendería saber que hay países donde ha habido propuestas educativas que confunden estos roles, y tienen policías o cadetes policiales trabajando de profesores en la escuela para controlar la violencia o pretenden que el docente cumpla funciones especializadas del personal policial. Además, el enfoque de derecho regula la acción deliberada, sistemática de todas las instituciones que conciernan, contemplando valores y principios de derechos humanos, ¿verdad? Se apoyan en información real, comprobada sobre la realidad y construyen normativa a partir de esa información de la realidad y con apoyo en la legalidad nacional y también universal. Cuando digo legalidad universal,
Me refiero a los instrumentos de derechos humanos. Allí por eso trabajan con recoger datos estadísticos, estudian cuáles son las manifestaciones de la violencia en cada contexto, cuáles son distintos espacios y sus riesgos, estudian las denuncias, hacen un seguimiento, se plantean sanciones y reparaciones, se sistematizan y se analizan los datos. Esto supone un enfoque sistemático. También elaboran, divulgan y ejecutan lineamientos, planes y programas o proyectos. Y subrayo en especial la noción de planes, porque los planes facilitan una ejecución integrada. Y también en casi todos los países ustedes podrán dar ejemplos de planes para construir convivencia o enfrentar tal o cual problema. Las discriminaciones, el acoso personal o sexual, etc. Los planes permiten pensar, bueno, ¿quiénes son responsables de ejecutarlos? ¿Qué presupuesto hay para ellos? ¿Qué otros actores tienen que coadyuvar? ¿Cómo se consultan y se retroalimentan? ¿Cómo se difunden? ¿Cómo se capacita a los usuarios? ¿Cómo se les da seguimiento y evaluación? Esto ayuda a que se cumpla. Y ya terminando, les cuento un par de hallazgos que me parecieron interesantes sobre una investigación nacional de Costa Rica, que es la que manejo, pero estoy segura que debe haber resultados muy similares en las que pueda haber en sus países, y yo los invito a buscarlas y a repasarlas. Este proyecto nacional del Consejo Nacional de Rectores, que se llama Estado de la Educación, en el año 2013 hizo una investigación sobre la violencia en los colegios. Pero ¿qué me interesa destacar? Que se demostró de un amplio estudio, encuestas muy amplias que abarcaron la mayor parte del país, que hay factores institucionales que reducen la violencia. ¿Y cuáles son? El apoyo docente, de los docentes a los estudiantes, directores comprometidos, es decir, directores de escuelas atentos a lo que sucede y que actúan frente a lo que sucede, normas claras, actividades extracurriculares, es decir, que los chicos tengan cosas para hacer, y espacios de uso colectivo para socialización y juego. Todo parece simplísimo, sí, pero a veces no nos damos cuenta de lo determinante que es. Estas observaciones nos dan muchas pistas a los docentes y a los directores. Todo lo que podemos hacer antes de que las situaciones de violencia ocurran, y si alguna ocurrió que no se pudo evitar, cómo tiene que ser tratada, de manera rápida y correcta, siguiendo normas claras que todos conozcan y que se apliquen consistentemente, eso sí, sin variaciones arbitrarias, según quién sea el victimario o la víctima, o según cómo se encuentre ese día el director de escuela o el maestro. La acción pronta y adecuada de docentes y directores puede disminuir la soledad y el pesimismo de las víctimas y fortalecerlas para que reaccionen activamente, denunciando el hecho de violencia. Así se podrían mitigar las secuelas o efectos de los actos violentos en la víctima y prevenir, esto es muy importante en el ciclo de la violencia, prevenir que esas víctimas desatendidas, libradas a su suerte, se conviertan mañana en nuevos victimarios. Bueno, y hasta aquí llegué. Perdonen la extensión. Quise mostrarles un poco a vuelo de pájaro que el enfoque de derechos y la EDH pueden contribuir a avanzar para hacer realidad esa aspiración del entorno seguro. En la escuela y desde la escuela proyectarse a la vida familiar, barrial y comunitaria. Y lo hacen tanto desde distintos ámbitos, tanto del ámbito de la enseñanza directa, el pedagógico, como el de la regulación de la convivencia en la comunidad escolar. Creo que tenemos en nuestras manos una herramienta poderosa que, aunque está muy bien conceptualizada, muy bien pensada, todavía no estamos usando en todas sus potencialidades. Y yo los insto a que la empleemos, cada uno
en nuestro contexto. Muchas gracias.